El hombre cree que lo sabe todo, cree que lo puede todo. Y cuando en ese sentirse poderoso, sentirse sabio y conocedor de todas las cosas, cuando tiene el atrevimiento de compararse, de enfrentarse a Dios, definitivamente que es el hombre llevado hasta los límites de la ignorancia. Se enfrenta a ese gran abismo que separa al hombre de Dios. Otra vez, el hombre cree que lo sabe todo y cree que lo puede todo. Y la realidad es que ni lo sabe todo, o sea, vamos a decir, no sabe nada. El hombre no sabe nada. Sumando el conocimiento de todas las generaciones del hombre a través de su existencia sobre la tierra, sumando todo el conocimiento, aún con todo, no sabe nada. Y que el hombre siente y cree que lo puede todo, es peor. Es peor. Basta analizar un poco, entender un poco la obra de Dios, conocer un poco a Dios para darnos inmediatamente cuenta que Dios es todo y que el hombre no es nada. Basta un instante, solo un abrir y cerrar de ojos, y la iglesia será llevada en el rapto y nosotros seremos transformados. Todo eso en un instante. Eso nos habla de un maravilloso poder, de un gran entendimiento, de una gran sabiduría. Y basta leer ese versículo donde la Escritura nos enseña que un solo ángel, solo uno, fue suficiente para atar con una cadena 1000 años a Satanás. Solo se necesita un ángel, nada más uno, para encadenar a Satanás. Eso nos dimensiona los ilímites de Dios, de su poder, de su gran sabiduría. Y el hombre, pues el hombre es nada. Y leyendo el libro de Job, capítulo 39, desde el 38, bastan unas cuantas palabras, unas cuantas preguntitas que Dios le hace al hombre. Se las hace a Job, pero se las está haciendo al hombre. A ti te lo digo, Job, entiéndelo tú, el hombre. Bueno, pues bastan unas cuantas preguntitas para que el hombre sea gloriosamente humillado, avergonzado, que se recodee en su ignorancia y en su vergüenza. Me encanta, esto es glorioso, esto es simplemente fascinante. Cómo de pronto el hombre llega a los límites del todo y de la nada. Y se da cuenta que no puede responder estas preguntas que Dios nos hace. Que no está en nosotros. Que no tenemos esa sabiduría, ese conocimiento. Y ningún poder sobre tales cosas. Me encanta también en Eclesiastés donde dice que que no hay hombre que tenga potestad sobre su propio espíritu. El hombre no tiene potestad sobre muchas cosas, que solamente el Señor mantiene bajo su arbitrio, bajo su perfecta voluntad, y no le es dado al hombre. El hombre no tiene ningún control sobre la vida y sobre la muerte, ninguno. Y más cosas pudiéramos decir, pero bueno, en esencia quiero subrayar ese poder, esa grandeza
esa sabiduría del Señor que queda muy evidente, que está manifestada en estas preguntas con las que el Señor lleva a la locura y a la confusión a los hombres. Capítulo 39 del versículo, voy a repetir del 5 en delante. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Ya había comentado en el video anterior. Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. La actitud de este asno montés que menosprecia la ciudad, no le llama la atención la ciudad. ¿Por qué? Porque el Señor le puso casa en la soledad. El Señor le puso a este hermoso animal, le puso por casa el monte, el campo, no la ciudad. Así es de que pues menosprecia esa vida de multitudes y él aprecia el estar a solas. Porque así lo creó el Señor, así lo estableció el Señor, cuando dice que incluso que le quitó sus ataduras, ¿verdad? Y dice, no oye las voces del arriero. Esto también nos da una pauta muy interesante, porque hay animales a los cuales Dios sí les puso esa intención de convivir con el hombre y de obedecer la voz del hombre. Pero este asno montés tiene otras características que Dios le ha concedido. Entre ellas, esta de que difícilmente obedece la voz del hombre. No como el asno, no como otros animales, el caballo y otros animales más, que son domesticables. Pero el asno montés tiene, déjame decírtelo así, tiene un espíritu diferente, porque el animal sí tiene espíritu. Lo que pudiéramos decir, y esto todavía no como doctrina, pero pudiéramos decir que los animales no tienen alma. Espíritu sí tienen. Eso sí nos lo enseña la palabra del Señor. Y el único versículo que nos habla acerca de que el animal pudiera tener alma es aquel versículo que dice, que habla de el alma de la tórtola. El alma de la tórtola. Interesante, pero da para estudio. Muy bien, entonces dice, lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. Bueno, ahí nos establece los patrones de conducta, los patrones de alimentación de este animal. Dice en el versículo 9, ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? Ahora nos da señalamientos sobre el búfalo. Dice, ¿te obedecerá a ti el búfalo? Difícilmente. No es fácilmente domesticado, ¿verdad? El búfalo. ¿Querrá servirte a ti? Porque a mí me puede servir cuando yo quiera, a la hora que yo digo. El búfalo y todos los animales me sirven. Pero a ti, el búfalo, ¿querrá servirte? ¿O se quedará en tu pesebre? O sea, ¿tendrá la actitud de este animal de estar en tu casa, de habitar en tu casa, ahí en tus dominios? Pues no. ¿Por qué? Porque el que controla, el que le dio directriz y le dio una personalidad a este animal es el Señor, al búfalo. Dice, ¿atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? Difícilmente. Habrá alguna especie, ¿verdad?, más manejable, pero en sí el búfalo no es, al búfalo no le es fácil cohabitar con el hombre.
Dice, labrará los valles en pos de ti, labrará los valles. Aquí de entrada nos enseña que para la labranza los valles, para la labranza los valles. Y no se le da al búfalo, no se le da, aunque tiene mucha fuerza, aunque es como de la misma especie, ¿verdad? Que otros animales muy semejantes, pero no se le da el ser dócil para los campos, para el cultivo de los campos. Labrará los valles en pos de ti. ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? Pues difícilmente. ¿Por qué? Porque, como dije, no le es dado al búfalo entrar en ese esquema en relación con el hombre. ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Aquí lo que me interesa mucho es cómo está hablando de los procesos de agricultura. O sea, en estos 3 versículos el Señor manifiesta un poco, y bueno, estos versículos sumados a muchos otros que nos hablan de la agricultura, el cómo es, ¿verdad? Los procedimientos para, los tiempos para, hablando de agricultura, y en su relación con la ganadería. Entonces, pues aquí hay información al respecto de la agricultura y de la ganadería, relacionada con el búfalo, ¿verdad? Que, pues, en suma, que al búfalo no se le da cooperar con el hombre para esto de la siembra, de la cosecha. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real? ¿O alas y plumas al avestruz? 2 aves maravillosas, el pavo real y el avestruz. Bellísima. Hay varias escrituras que nos hablan de ellos. Y bueno, pues aquí ya Dios lo trae a este diálogo retador con el hombre, donde le dice, a ver, ¿le diste tú esas hermosas plumas al pavo real? ¿Tú se las diste? ¿Tú las diseñaste? ¿Tú las acomodaste de tal manera que forman un espectro maravilloso? Tú no lo hiciste, lo hice yo. Y realmente, cuánta belleza, ¿eh? Cuánta belleza, así, digna de admirarse. Aquellos que hemos tenido el privilegio de ver el momento en que las plumas del pavo real, ¿verdad? Así se engrandecen de una manera espectacular, fascinante. Bueno, pues definitivamente que podemos apreciar la belleza de la creación. Dice que si tú le diste alas y le diste plumas al avestruz, ¿cómo lo hizo el Señor diferente, verdad? Cada ave es diferente, desde esas aves tan pequeñas así, ¿verdad? Pero bellísimas, ¿verdad? Desde los mirtos y todo tipo de aves que surcan los cielos, ¿no? Entonces, bueno, el famoso colibrí tan precioso, la golondrina, en fin, hasta los grandes cóndores, ¿verdad? Y aves gigantescas, hermosísimas, ¿no? Y esos son de las conocidas por el hombre, porque pues también hay una gama de animales que han existido y que el hombre no los ha conocido. Bueno, entonces, pues está diciendo el Señor, yo soy el creador de las aves, de ese pavo real hermoso y del avestruz. Y nos da un dato tremendo sobre el avestruz. Dice, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos. Padre amado, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría, y no le dio inteligencia. Qué interesante. Pero es
muy interesante discernir sobre esta información muy completa que Dios nos da. Y cuando tomamos esta información y la comparamos con otros versículos paralelos que nos hablan sobre el mismo sentido de el quehacer y el cómo son los animales, nos vamos formando todo un conjunto de información para tener una base bíblica, y si es bíblica es verdadera, con respecto a los animales, para entender la naturaleza, para entender los animales en este caso, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice que el avestruz no le importan los huevos. Sus huevos que pone, dice, los desampara. O sea, no le importa. Y dice que los dejas ahí sobre el polvo, los calienta, pero luego se le olvida que alguien los puede pisar o que se pueden quebrar. O sea, no es muy cuidadoso el avestruz con sus huevos, no es muy cuidadoso. Es un ave que... Pero luego nos dice aquí el Señor por qué. Y esto nos lleva a terrenos muy bellos como, decía yo que si los animales tienen espíritu, tienen alma, tienen inteligencia o no, tienen memoria o no, tienen conciencia o no. ¿Los animales cometen pecado o no cometen pecado? O sea, da para reflexionar sobre todos estos tópicos que son interesantes para entenderlo todo. O sea, Dios nos dejó su palabra para entenderlo todo. Por eso tenemos que asomarnos a esas líneas de información que el Señor nos da, para asomarnos un poco. Aquí estamos viendo cómo se comporta el avestruz. Versículos antes vimos cómo se comporta el asno montés. Y así, hay muchos otros versículos que nos hablan sobre el león, sobre el caballo, sobre la paloma, sobre los cuervos, sobre los perros. Hay mucho que entender. Miren, es muy triste que a veces toda esa ignorancia que tenemos por no venir a la palabra del Señor nos lleva a cometer terribles errores, terribles errores de entendimiento acerca de la vida y de las cosas. En el último tiempo, por ejemplo, hay una corriente tremenda auspiciada por mentes perversas, espiritualmente hablando, en el sentido de aprovecharse de toda la desinformación que el mundo tiene con respecto a la naturaleza, a los animales y más cosas. Y ha ido creciendo por influencia del reino de las tinieblas una actitud de humanizar a ciertos animales y darles un lugar preponderante en la vida del hombre, incluso más allá. Un amor pasional, un amor desordenado, una posición en la vida que no les corresponde, y llevarlos al punto de idolatrarlos, de apasionarlos o de sustituirlos en calidad de hijos. Hablo de animales, ¿verdad? Darles una posición humana que no la tienen y que no debe ser, no es la voluntad del Señor. Y el día de hoy por ahí vi una publicación que, ay Dios, qué publicación tan tremenda, donde dice que los perros son enviados con una misión espiritual sobre tu vida, y para que ellos te van a guiar y te van a ayudar a resolver los momentos más difíciles de tu vida. ¡Wow! Imagínate dónde va, cómo me habría gustado tener una copia ahorita aquí de esa publicación,
Por ahí se la mostré, hace media hora se la mostré a mi esposa. Le dije, mira dónde va ese desorden. El mundo está desordenado en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en este desorden que ahora se ha creado, impresionante acerca de esa idolatría, y ahora se habla hasta de adoración a los perros, ¿eh? Cuidado, porque se está sobrepasando los límites establecidos por el Señor, y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, hay mucho que hablar al respecto. Un poco más adelante tomaré directamente el tema, pero ahorita lo hago porque estoy hablando de los animales. Entonces, todos los pasajes bíblicos donde el Señor nos habla de los animales, es para que nosotros tengamos una actitud correcta, la que Dios quiere con respecto a los animales y las plantas y toda la creación. Una actitud correcta, la que le agrada al Señor. Porque si no entendemos su voluntad, vamos a caer por ignorancia, vamos a ser engañados y atrapados hacia actitudes tremendas, perversas. Y bueno, déjame, cuando toque estos temas así en específico, hablaré de la degradación espiritual y moral que sigue después de esta idolatría y esta pasión para ciertos animales, ¿eh? Bien, bueno, pues me regreso acá. Estamos hablando del avestruz, que el avestruz, pues, ¿cómo te dijera? A ver, ¿cómo lo pongo? Tiene un carácter muy diferente al asno normal, no al asno montés. Tiene una personalidad, un sentir muy diferente a la paloma, a la oveja. O sea, si los comparara, te diría que el avestruz es como perverso. El avestruz es cruel. Dice, se endurece para con sus hijos. Versículo 16, ¿eh? Se endurece para con sus hijos. Ya eso nos habla, ¿verdad? De algo terrible. El avestruz se endurece para con sus hijos. Y lo dice directo y claro, ¿verdad? La palabra del Señor. Y no es como otros animales, por ejemplo, la gallina. Para los que hemos estado en el campo, ¿verdad? Y que de pronto la gallina trae ahí sus hijos y sus pollitos, ¿verdad? Y no te acercas tú a jugar con algún pollito, agarra. ¡No, hombre! Se te viene encima la gallina. Te picotea, te corretea. Pero el avestruz no. Dice que se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos. Ponga mucha atención a esto, ¿eh? Ahora trasladémoslo a lo humano. Cuando alguien, porque Dios está partiendo de lo humano para hacer una comparación del avestruz. Otra vez, la actitud correcta de un ser humano sería no endurecerse para con sus hijos, amarlos como si fueran suyos, por decirlo así. Porque aquí dice que cuando alguien se endurece, ¿verdad? Es porque considera a esos hijos como si no fueran suyos. Esa sería la condición humana perversa. Bueno, el avestruz así es un tanto perverso. Porque lo privó Dios de dos cosas: sabiduría y no le dio inteligencia. Sabiduría e inteligencia. Ahora, traduzcámoslo al terreno humano. Aquel que no se endurece con sus hijos es sabio, es inteligente. Aquel que se endurece, que abandona a sus hijos, que los trata mal, que no le importan sus hijos, no es inteligente y no es sabio. Pudiéramos añadir más cosas semejantes, ¿sí? Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Aquí está la actitud del avestruz, una actitud soberbia. Se levanta en alto y se burla, se enfrenta a un caballo, se enfrenta a un jinete por su altura misma. Eso es soberbia. Y Dios no le dio sabiduría e inteligencia. Aquí sigamos preguntando.
¿Será que Dios solamente al avestruz no le dio sabiduría y no le dio inteligencia? O sea, la pregunta sería de esta manera. ¿Los otros animales sí tienen sabiduría? ¿Sí tienen inteligencia? ¿Y qué tanta sabiduría tienen? ¿Qué tanta inteligencia tienen? ¿Y inteligencia sería lo mismo que entendimiento? ¿La inteligencia de un animal y la inteligencia de un hombre son semejantes? Por eso es que me gusta reflexionar sobre esto, porque considero que es importante que nosotros meditemos en tales cosas. Capítulo 39, versículo 19. Dice, ¿diste tú al caballo? Ahora va con el caballo, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Hermoso, hermosa la estampa del caballo, me gusta admirar todas esas especies tan bellas del caballo, ¿verdad? De diferentes regiones del mundo, ¿no? En especial me fascinan los caballos blancos, ¿verdad? Pues de hecho el caballo blanco pues es muy bíblico, es muy bíblico, Claro que por ahí nos habla también de un caballo bermejo y de un caballo por ahí también, caballo negro y todo. Bueno, todo eso existe también, Pero, qué estampa tan bella, Estar junto a un caballo y verlo majestuoso, su figura preciosa, la crin, ¿verdad? Su cola preciosa, el diseño de su cuerpo, ese cuerpo tan hermoso, muy bien diseñado, muy bien dibujado, es bellísimo, Yo tengo un caballo por allá en el rancho, pero bueno, es un caballo sencillo, no es un caballo de clase, no es un caballo de estirpe, no lo es un simple caballo sencillo, pero cómo se admira, cómo se admira. Entonces, ¿diste tú al caballo la fuerza? A ver, Job, sígueme contestando. ¿Tú le diste la fuerza al caballo? Yo le di la fuerza. Yo le hice esa forma. Y nos habla el Señor ahí hermosamente de esa creación del Señor que como decía desde un principio nos habla de su poder, de su gloria, nos habla de su sabiduría. ¿Le intimidarás tú como a langosta? ¿Le intimidarás tú como a langosta? Qué pregunta, En esta pregunta hay una comparación entre la langosta y el caballo. Y le pregunta Dios a Job, ¿le intimidarás tú? O sea, ¿podrás atemorizarlo? ¿Se puede atemorizar a la langosta? ¿Qué cosas? Estamos entrando en terrenos de emociones, en terrenos de actitudes y de sentimientos, de comportamiento del reino animal. Y como vemos, pues Dios habla de todos los animales. El resoplido de su nariz es formidable. Sí, amén. El año pasado, mi hijo también tiene un caballo, allá en el rancho. Un caballo pinto, es una yegua pinta hermosa, ¿verdad? Y quise tener el privilegio. Bueno, déjame primero te cuento que hace como 20 años, siendo mi hijo un joven, como de unos 20 años más o menos, le hice la promesa de que, pues él quería un caballo, y entonces le hice la promesa de que algún día le regalaríamos un caballo, ¿verdad? Y bueno, pues pasaron 20 años más o menos y tuvimos la oportunidad y el privilegio de regalarle un caballo. Y recuerdo porque él se filmó, ya ves que ahora todos se filman, ¿verdad?
se filmó galopando con el caballo en unos sembradíos muy bellos, y él va hablando y él dice, me siento, como dijo, creo que dijo, me siento como Abraham. Dice, con el cumplimiento de una promesa. Hoy veo, dice ahí mi hijo, cumplida esa promesa. Y dice, y ahora entiendo que este era el tiempo perfecto para que se cumpliera esa promesa. Y bueno, pues ahí anda él en ese caballo, y yo quería tener siempre el privilegio de filmarlo galopando. Y entonces le dije, a ver, corre tu caballo, ¿verdad? Y yo filmándolo, y luego me fui yo en el auto y él en el caballo, y le hice muchas tomas, y ahora pásale por acá, y bueno, y a galope tendido, en fin. Son momentos muy bellos, ¿verdad? Donde uno puede apreciar eso. ¿Y por qué toco este punto? Porque en la filmación que hice, va el caballo con un resoplido en su nariz, así como dice aquí. El resoplido de su nariz es formidable. Es enérgico, ¿verdad? Ese resoplido que habla de esa fuerza de este animal, ¿verdad? Entonces sí, entiendo el resoplido de su nariz porque ante mí a 1 metro pasó el caballo tendido, galopando a velocidad, y el resoplido está filmado ahí en ese video. El resoplido sí es impresionante, es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Mira, nada más nos habla de que el caballo se alegra en su fuerza, conoce, entiende su fuerza, escarba en la tierra. Entonces, digo yo que esto es bello para poder entender. Y mira, tan así que el Señor les da mandamiento a los animales de que lo alaben. Los animales tienen mandamiento en la palabra del Señor, en el Salmo, tienen mandamiento de Dios de alabar al Señor. Entonces, ¿habrá algo de entendimiento? ¿Habrá algo de inteligencia? ¿Tienen sentimientos y emociones los animales? Es interesante, ¿verdad? Sale al encuentro de las armas. ¡Wow! El caballo, ¿verdad? Entrenado para la guerra. Puede andar en la batalla. No se asusta, no se atemoriza, no se echa para atrás. Hace burla del espanto y no teme. Aquí está. Se burla del espanto, del terror. El caballo es un animal diseñado por el Señor para participar en la batalla. Puede andar en la batalla. No como otros animales, Dice, ni vuelve el rostro delante de la espada. Ahí está esa gran valentía. Bueno, esto sí le es dado al caballo, porque así lo creó el Señor. Ahora, cada animal está diseñado por Dios con un propósito perfecto para la vida del hombre, para la vida de la naturaleza, para la vida de los ecosistemas. Cada animal, desde una hormiga, un gusano, un pececito, un ave, una serpiente, un caballo, una paloma, unas abejas, todo el diseño del Señor para la creación, para la naturaleza misma, es perfecto. Por eso es bueno que lo entendamos. Y más, los que enseñamos la palabra del Señor tenemos que tener en aprecio todos estos versículos que nos traen una gran sabiduría. Esta actitud del caballo, que no teme, no se espanta, y que ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra. Dice, sin importarle el sonido de la trompeta, antes, como que dice entre los clarines, ¡ea!
como que se emociona, como que le gusta estar en la guerra. Y hay espada, y hay truenos, y hay cañonazos, y no teme. Vamos, va para adelante. ¡Ea! ¡Ea! Es atrevido. Bueno, pues este es el espíritu de este animal. Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Y desde lejos huele la batalla, conoce a los capitanes, escucha a la multitud que ruge. El caballo está creado también para la batalla, se mueve bien en medio de la batalla. Por eso es bueno que el hombre conozca esto, porque pues del hombre son las batallas y del hombre son los caballos. Entonces, bueno, fascinante, fascinante. Dios haciendo unas preguntas maravillosas y a través de ellas enseñándole al hombre la sabiduría de todo. En este caso, de los hermosos animales creados por el Señor. Bendiciones.